Conversar con Manelich Castilla Cravioto, excomisionado de la Policía Federal y consultor en seguridad. Gracias, como siempre, bienvenido. Muchas gracias, Joely. Siempre es un placer platicar contigo. Muchas gracias. ¿Cómo evalúas el plan de protección a candidatos que fue presentado? Bueno, me parece que el primer punto que pondríamos en la mesa es que esto no es nuevo. Me encantaría que exista una revisión histórica de todos los mecanismos que en su momento se han puesto al servicio de la seguridad de los candidatos, particularmente en aquellas zonas de riesgo, para que el actual pueda ser mejorado. Cada vez las condiciones exigen revisión de lo que se ha hecho y establecer nuevos procedimientos. Me encantaría que este plan anunciado parta de una revisión de los esquemas que a lo largo del tiempo se han puesto en marcha y que pues sea mejor que los anteriores y sobre todo que dé certeza y seguridad a los aspirantes a puestos de elección popular en zonas donde notoriamente el crimen organizado quiere meter su mano, quiere influir. En la mañana hacían referencia, por ejemplo, a Baja California Norte, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, entre algunos de los estados que tenían amenazas, que tenían alertas. ¿Qué hacer a nivel estatal para que funcione con un plan de inteligencia, con expertos, con gente que ya ha tenido esta experiencia a lo largo de los diferentes momentos electorales, como tú lo mencionas? Vean, lo primero es que no exista opacidad en aquellas conductas que amenacen la integridad de los candidatos, de los aspirantes, y que exista una comunicación desde el momento inicial. La experiencia nos dice que hay circunstancias que se dejan pasar, que se ignoran y que terminan lamentablemente en sucesos que nadie quisiéramos. A mí me parece que a nivel estatal particularmente tiene que ser la primera de las instancias en conocer lo que sucede en sus municipios, porque es imposible para la federación estar en los miles de lugares en donde se están construyendo los procesos electorales, las campañas, las alianzas, pero me parece que a nivel local hay que fortalecer los mecanismos de comunicación con la autoridad. De ninguna manera puede pasar desapercibida una amenaza a quien está aspirando a un puesto de elección popular. Hace un momento estábamos viendo un reporte de Querétaro donde uno de los candidatos precisamente pone un tuit diciendo que no va a matar al contrincante, pero que no lo va a dejar vivir. Le preguntan todavía y se sostiene en estos dichos. ¿Se puede pasar a la ligera y decir es un intercambio de declaraciones o cuál es el precedente que se tiene que dejar asentado? Me parece que no deberían de ignorarse manifestaciones de ese tipo. No es el nivel del debate político. Ese es un lenguaje violento que incita también a la violencia y desde ahí tendríamos que comenzar a construir procesos libres de todo tipo de agresión. ¿Cómo queremos exigir que la delincuencia organizada o los delincuentes convencionales no participen de los procesos electorales si a nivel de los aspirantes están incrementando la violencia a partir del propio lenguaje? Me parece que la seguridad en los procesos electorales no parten únicamente de cuántos policías y cuántas capacidades de reacción pongas al servicio de los partidos, sino de cómo podemos construir debates que llamen a procesos limpios, a procesos ajenos a las manifestaciones violentas. La seguridad empieza desde ahí, Joely. No podemos nada más dejarlo en manos de quienes tengan que proteger físicamente a algún aspirante. La violencia empieza en el propio discurso y hay que repudiar a aquellos que llamen a la violencia. Incluso por la mañana decían que no solamente es el crimen organizado, sino también los criminales de cuello blanco. En ese sentido, ¿cuál es la labor de inteligencia? ¿Cuáles son esas claves? A ver, esa es una pregunta muy interesante y me parece que el hecho de que hoy la unidad de inteligencia financiera esté presente en las mesas de seguridad, no sé
cuántos reportes ya hayan emitido, pero me parece que la agenda de esta unidad ha ido a las reuniones de los estados para señalar aquellos movimientos que considera inusuales y que están poniendo en conocimiento de las instancias locales. Ayer me parece que fue el caso de San Luis Potosí, sí, o antier, en donde el propio titular de la unidad, Santiago Nieto, decía, a ver, en este estado tenemos detectados estos movimientos. Ahí hay información estratégica que tendrían que estarse explotando para que estos delincuentes de cuello blanco, estos flujos de capital que contaminan los procesos, no sean un factor. A mí me parece que es acertado lo que se está haciendo y no hay que ignorarlo. Me parece que es fundamental. No solamente aquellos violentos, no solamente aquellos que se manifiestan a través de la violencia, sino los que están metiendo recursos porque quieren influir, porque quieren imponer candidatos, quieren impulsar proyectos para que después sean parte de los procesos criminales. Me parece que eso es muy importante, la pregunta que hiciste. A punta de billetazos colocar candidatos en el legislativo, evidentemente en los gobiernos estatales, municipales, pero una vez que se tiene identificado que hay que perfeccionar precisamente para que no lleguen a ocupar esos cargos y que haya de verdad un trabajo de inteligencia organizado hasta evitarlo. Mira, recordemos que el artículo 19 constitucional se reformó no hace mucho tiempo para que se señale como conducta que amerite prisión preventiva oficiosa, entre otras cosas, los delitos electorales, el aprovechamiento de programas sociales o todo aquello que influya de una u otra manera a través de conductas delictivas en la intención del voto. Sería debatible si esto tiene que ser necesariamente prisión preventiva oficiosa. Se puede prestar a muchas cosas, pero no olvidemos que ya es un delito, que a nivel constitucional estas conductas ya están plasmadas y que hay que hacer, fortalecer los mecanismos para que el proceso de denuncia y sanción a estas conductas sea una herramienta sólida. Pero la primera es la denuncia. Si se están detectando, se tienen que denunciar. Esa es la única manera, Yoeli, en la que vamos a poder establecer condiciones en la parte positiva en estos procesos, ¿no? El empleo de los mecanismos jurídicos, la denuncia y el debate de altura. No puede ser el debate político en un proceso electoral en un país como el que vivimos a base de ofensa, a base de violentar, no de proponer, sino de destrozar reputaciones y con ello coadyuvar a lo que no queremos, que es violencia, ¿no? Sí. Hace unos momentos también hacíamos contacto con Sinaloa y se hablaba de 2 puntos. Nuestra periodista hablaba, por ejemplo, del famoso caso de la chapodiputada. En esos términos, cuando ya ha habido algún antecedente, ¿cuál es el trabajo de seguimiento de la información para detectar precisamente a esas figuras que han tenido algún tipo de vinculación, de investigación, para seguir ese hilo de información y tratar de cortarles el camino? La inteligencia, nada más. A ver, lo que llamamos en las áreas de seguridad, las redes de vínculos, tiene que ser un proceso por el cual pasen absolutamente todos los aspirantes a puestos de elección popular. Si en las instancias de seguridad se nos obliga a presentar exámenes de control y confianza, de entorno socioeconómico, de salud, visitas domiciliarias, ¿por qué no hacerlo con los aspirantes a puestos de elección popular? Me parece que ese es un gran pendiente, porque quien aspira a gobernar tiene que tener ciertas cualidades, ciertas características. Una de ellas es la honorabilidad. Y si bien es imposible determinar el 100% del riesgo que implica, sí es un avance muy importante el analizar el entorno de los aspirantes, su situación económica, sus vínculos familiares, sus vínculos de negocios, para no tener esas sorpresas. Yo creo que eso es algo que tiene que ponerse sobre la mesa y que, ojo, aunque no esté expresamente en la ley electoral, creo que los partidos políticos están obligados a acercarse a las instancias de seguridad y promover ante las mismas el deseo de conocer aquello que sea posible de sus aspirantes, sin violentar derechos fundamentales y previa aceptación
del aspirante en cuestión, ¿no? Yo creo que ese es un paso que se tiene que dar en este país. Híjole, pero se me antoja difícil porque que los propios partidos se pongan esos candados no ha sucedido, pero evidentemente pues se van a ir frenando porque de alguna manera ese dinero les puede asegurar una campaña, como tú dices, por lo menos el intento de llegar a ocupar este puesto. ¿Cuál puede ser otra vía? A lo mejor que no sea a través de los partidos. Bueno, si no es a través de los partidos, tiene que ser la propia instancia política, la instancia de seguridad, los mecanismos de inteligencia del Estado. A ver, recordemos que tenemos una instancia de seguridad nacional, lo que era el CISEN, el CNI actualmente, en donde aquello que muchos han confundido con espionaje, está el equilibrio también de nuestra estabilidad política. Si existe información de inteligencia de vínculos entre un aspirante a un puesto de elección popular con la delincuencia organizada, hay que explotar al máximo estas capacidades y llevarlas al terreno de la ministerialización, del inicio de investigaciones que eviten por esa vía que alcancen posiciones políticas quienes no deberían. Si la información se tiene, Joely, me parece que, a ver, ¿quién duda hoy del poder de la denuncia ciudadana? Estamos viendo cómo crecen casos, vamos a hablar de abuso en otros tiempos a las mujeres, de ejercicios abusivos del poder que hoy salen a la luz y que tienen mecanismos para denunciar. ¿Por qué no hacerlo con la parte electoral? ¿Por qué no judicializar aquellos casos en donde se sabe, se presume, se conoce, hay fotografías, hay evidencia de riqueza inexplicable, de vínculos con gente indecente? ¿Por qué no actuar desde la instancia de inteligencia, que junto con las de seguridad y procuración de justicia tendrían que tener las carpetas, y hacerlo a la inversa? Si no es a través de los partidos políticos, evitar con el avance de estas investigaciones que cuenten con los requisitos que se solicitan para poder aspirar legítimamente a estos cargos. Ahora, otro de los temas que se ponía sobre la mesa en el caso de Sinaloa es si hay o no Pax Narca. A ver, en contextos en donde el crimen organizado se hace presente, como es el caso de nuestro país, es decir, que operan, que tienen una agenda, que mandan mensajes, creo que lo último que puede conocerse son los alcances de conceptos llenos de subjetividad como es de la Pax Narca. A mí me parece que el narcotráfico en este país no ha dejado de pelear en los últimos 25 años. Me parece que han desafiado las instancias de todos los órdenes de gobierno. Todavía hace pocos días los medios de comunicación, ustedes dieron cuenta de una circunstancia en donde elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano abatieron a distintos sicarios que los agredieron. Es decir, yo no veo condiciones de paz, ni veo que estén abonando a una agenda en donde están condicionando sus actividades y su violencia para sacar adelante procesos políticos. Todo lo contrario, yo cada vez veo un desafío más determinante a las instancias de los tres órdenes de gobierno. Yo no veo tal paz y siempre esos conceptos dotados de subjetividad tendríamos que analizarlos con cuidado. Yo no veo una paz. Yo veo a grupos criminales disputando zonas, incrementando los números de muertos en lugares donde están peleando. Así que yo repetiría lo que he dicho desde hace mucho. Hay que generar la paz a partir de combatirlos, no de creer ingenuamente que dejando de hacerlo ellos también van a dejar de cometer las atrocidades que a diario cometen. Dejar de perseguirlos, de alguna manera apelar a esa Pax Narca, ¿es paz? No es paz. A ver, la paz es que empresarios, que la sociedad pueda desarrollar sus proyectos de vida sin que estos sujetos y estos grupos impacten de forma tal que sea imposible desarrollar los propios proyectos.
allá donde hay empresarios extorsionados, donde hay empresarios secuestrados, en donde se tiene que estar al acecho de que no haya enfrentamientos entre grupos, pues no hay paz. Me parece que la única paz posible es el desmantelamiento de estos grupos. Es pacificar las zonas a partir de trabajos de inteligencia y de mucha operación. Tratar de recuperar el discurso de que el Estado y sus capacidades están para emplearse y que emplearlas no es incitar a la violencia. Las catástrofes las cometen los criminales, no el Estado. A pesar de que políticamente sea rentable el imputarle al Estado, me parece que la única paz posible es demostrar la fuerza del Estado, la fuerza de sus corporaciones, la fuerza de la ley, aunque suene a discurso añejo. Ahí están los casos. Revisemos como un caso que logró mantenerse y que ahorita otra vez está dando de qué hablar, Michoacán. Michoacán fue muy criticado en su momento, todo el operativo que se realizó, pero ¿sabes qué, Joely? Se detuvieron importantes cabezas. Ahí está el caso de la Tuta, que está preso, con trabajo policial de inteligencia y sin violencia. Pero también está el abatimiento del líder principal de este grupo, que en su momento fue Nazario Moreno, el Chayo, o el más loco, y que implicó un despliegue importante de capacidades. Eso logró que los productores de limón, que los productores de aguacate vuelvan a sus tareas, a volver a mover su mercancía, a recuperar lo que se les había arrebatado. Si se deja de hacer y se ceden esos terrenos que se habían logrado llevar a un nivel de pacificación, pues creo que es momento de volver a hacer. Esto no implica necesariamente violencia, pero sí el mostrar que quien manda, que quien tiene que imponer condiciones es el Estado mexicano. Y esa es la única paz posible para que sea duradera, que se imponga la ley y que se impongan las instituciones. Es Manelich Castilla Cravioto, como siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Joely, muchas gracias a ti. Siempre es un placer. Hasta luego.